Buenos días, hermanos. En esta mañana comenzaremos el capítulo 3 de Filipenses. También continuando así con este estudio matutino devocional, donde vamos a leer solamente el versículo 1. Dicho esto, comencemos con nuestra lectura. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aquí Pablo les recuerda a los hermanos en Filipos que deben gozarse en el Señor. Tal como leíamos, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es interesante notar que no les dice que se gocen en sus esfuerzos, en sus ganancias, en sus conocimientos. No, aquí claramente les recuerda que deben gozarse en el Señor. Y debemos tener claro que para poder experimentar el gozo que viene del Señor y que es fruto del Espíritu, debemos tener comunión con nuestro Señor. Porque lo contrario es un estorbo a poder gustar con nuestras vidas el gozo que el Señor tanto desea que tengamos. Juan 15:11 dice: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Previamente, en el mismo capítulo de Juan, del capítulo 15, leemos que separados de Él nada podemos hacer. Por ende, no debemos pensar que podemos llevar una vida con gozo cuando estamos viviendo sin tener comunión con nuestro Salvador. Porque puede ocurrir que lleguen situaciones en nuestra vida donde quizás sintamos alegría y que sabemos que no es lo mismo que estar gozosos en Cristo. Puede que ocurra en nuestro trabajo o estudios que por hacer algo se nos dé un resultado positivo. Quizás a nuestro entender y hasta incluso un resultado positivo donde se nos den muchos halagos, pero sabemos que es solamente delante de los hombres, delante de personas que tenemos la aprobación y no es la aprobación de Dios. Y donde Dios queda excluido en este acontecimiento. Es una alegría que va a durar lo que dura un cubo de hielo fuera del freezer. Y cuando nos encontremos solos, delante de Dios, rindiendo cuentas, nos hallemos tristes, porque lo que hemos conseguido no forma parte de su plan para nuestra vida. Ocurre lo mismo cuando nos encontramos en pecado. Muchas veces son breves alegrías que actúan como anestesia, y cuando la misma anestesia se va, nos damos cuenta que el gozo por llevar una vida en comunión con nuestro Salvador, cumpliendo y deleitándonos en su plan para nuestra vida, no está presente. Es importante recordar que el gozo solo es posible en Cristo, cuando hemos recibido por la gracia de Dios una posición eterna en Cristo. El gozo se vuelve posible y una realidad en nuestras vidas. Resta solo que atendamos nuestra relación personal con nuestro Salvador diariamente, no descuidándola, sino como el trabajo de un jardinero, donde diariamente riega, cuida, poda y pone no un poco, sino de toda su atención a aquello que considera tan hermoso y valioso para sí. Hermanos, la relación que podemos tener hoy día con nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, tuvo un precio muy alto que jamás alguien podrá alcanzar. Por eso no debemos olvidar cuán valiosa y hermosa es nuestra relación con Dios, donde podemos disfrutar aún más en la misma comunión con Él, donde podemos entender por qué podemos estar gozosos y por qué deberíamos estarlo, y que el gozo no es un resultado de las situaciones o de las pruebas que vienen a nuestras vidas, sino que el gozo aún está presente a pesar de toda situación. Luego, en el mismo versículo, Pablo continúa diciendo que para él no es molesto escribirles las mismas cosas, y que incluso sería seguro para ellos. A veces puede suceder que escuchemos nuevamente un tema del cual ya se nos ha referido, y quizá nuestra actitud llega a ser la de
pero esto ya lo escuché o de esto ya hablaron la vez pasada. Ahora, ¿qué tan propensos somos a olvidar o incluso recordar perfectamente lo que se nos ha hablado? Recuerdo de chico cuando mi mamá me mandaba a hacer algún mandado, que me decía X cosa y hacía 5 pasos y tenía que volver a donde ella estaba para preguntarle, más, ¿qué me dijiste que hiciera? A veces puede sucedernos lo mismo. Dios, tan paciente, vuelve a hablarnos a nuestra vida porque aún hay aspectos que deben ser trabajados, incluso de forma aún más profunda. Pero nuestra falta de atención nos imposibilita a poder escuchar con claridad su voz. También el hecho de que volvamos a hablar de un mismo tema o una misma verdad de la palabra de Dios implica que debemos estar dispuestos a recordar, a aprender y conocer la verdad de Dios también de forma aún más profunda. De lo que Dios nos enseña, nunca lo aprenderemos totalmente a la primera o lo recordaremos siempre. Muchas veces pasa que nos olvidamos cosas. En la palabra de Dios se encuentra nuestra seguridad, porque conocemos y descansamos en que su palabra es verdad y la única verdad. Como peregrinos e incluso hijos que a su vez tienen la responsabilidad de crecer en el plano espiritual, mientras precisamente peregrinamos en este mundo, debemos recordar que no siempre tendremos que alimentarnos con la leche espiritual. Aunque nos es necesaria, sino también a su vez debemos desear aquel alimento sólido. Y ya para terminar, leer Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, donde leemos lo siguiente. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, espero que la lectura de esta mañana, el pensamiento de esta mañana, les sea de bendición. Que tengan una hermosa semana.